Pasamos ahora a la segunda clase, el segundo módulo de este taller de iniciación al dibujo y la pintura de manera online, maravillosa. Trabajamos la primera actividad, lo que fue un paisaje de campo, con montañas, con agua. Aquí seguimos trabajando con paisaje, porque bueno, podemos encontrar una diversidad de paisajes en lo que es el mundo de la pintura, así que vamos a trabajar lo que es una marina. ¿Qué es una marina? Una marina se refiere a lo que es un paisaje de playa o un paisaje de costa, una bahía, algo que tenga que ver con el mar, con el océano. Eso es una marina. Así que vamos a hacer una playa sencilla a manera de atardecer como otra modalidad de paisaje. Vamos a igual a trabajar según la perspectiva, como lo vimos en la clase anterior, una línea que nos va a dividir en dos la página, igual con un sol. Esto para que vean la diversidad que podemos hacer con lo que son los temas de los paisajes. Por acá vamos a hacer como un pedazo que va a ser como la arena de la playa. Este sí va a tener un poco de nubes, etcétera. Y vamos a sacar también una palmera. Esto por lo general lo podemos hacer de último, pero es para que tengamos como la referencia, ¿ok? De cómo la vamos a hacer, unos cocoteros. Y aquí vamos ya a comenzar a trabajar. Igual comenzamos con fondo. Yo voy a hacer bien por acá un poco más de azul, donde lo teníamos nosotros, para en base a esto poder seguir mezclando. Vamos a hacer una degradación bastante interesante en lo que es la parte del fondo, porque vamos a hacer un atardecer. Fíjense que igual voy a trabajar con el pincel que es un poco más mediano, como este que tenemos acá. Y vamos a comenzar con un azul o una degradación entre azules y blancos, que podamos ir mezclando en el mismo papel. Fíjense que yo mezclo en el mismo, muchas veces acá me sirve para mezclar, pero muchas veces también mezclo en el mismo papel. Meto pinceladas cortas de tonos más oscuros, sin difuminarlas mucho, simplemente haciendo el trazo ya, no le vuelvo a pasar el pincel por arriba. Muy importante eso. Y comienzo a aclarar, ya con casi blanco, en esta parte de acá. Siempre es importante tener a la mano el pote de pintura blanca para en base a eso poder ir mezclando. Seguimos mezclando. Le vuelvo a pasar el pincel pero de una manera muy leve para cubrir espacios en blanco. Fíjense que la cartulina gruesa absorbe la pintura muy bien y con una mano o dos pues se cubre la superficie. Eso también depende mucho, por ejemplo, si estamos trabajando en madera, pues chupa más pintura y hay que darle más manos de pintura, lo que puede ser quizás un poco más largo el proceso de degradación, de difuminación, pero en papel es más sencillo. En lienzo también puede ser diferente bueno, porque recordemos que es una tela. Voy a buscar el vasito de agua para lavar los pinceles. ¿Ok? Ya lo tenemos por acá, lavamos el pincel. Lavamos el pincel. Lo secamos y comenzamos entonces ya a degradar lo que es la parte del atardecer con amarillo. Vamos ya a emplearle esto amarillo. Siempre para degradar es muy bueno el color blanco. ¿Ok? Para hacer las transiciones de un color a otro, el blanco pues puede llegar a ser el color ideal. No puede llegar a ser, es el color ideal. Para poder hacer las transiciones, comenzando con un tono bastante clarito. Y le voy a pasar a un tono fuerte, como un amarillo. Y vamos a ir mezclando con rojo también, por supuesto, para ir degradando de esta manera. Para ir degradando. El acrílico nos puede dar quizás un poco más de textura.
pero siempre es bueno tener el rojo junto con el amarillo para ir mezclando entre los dos. Fíjense que va a ser como una transición nuevamente el amarillo. También pudiesen hacer un color base completo y luego colocar como los otros detalles encima. Por ejemplo, con el amarillo, lo pueden tomar de acá directamente y pueden ir como cambiando un poco la degradación con unos tonos más fuertes o que puedan resaltar, mejor dicho. También con un poco de rojo, algunos tonos un poco más fuertes. Limpiamos acá y comenzamos ya entonces con la parte de acá. Esto también le vamos a agregar unas nubes, ¿ok? Pero vamos a esperar que se seque un poco esta área para poder agregar las nubes como las queremos. Pero mientras tanto yo voy a comenzar ya con esta parte de acá, igual con un pincel un poco más grueso, para lo que va a ser la parte de el mar. Podemos comenzar con un tono bastante oscuro como el negro para la parte principal, la parte superior. Recordemos que es un atardecer. Y de que podamos buscar un buen tono oscuro de azul que marque como la diferencia entre el mar y el cielo. Este no lleva montañas, a diferencia del otro. Aquí vamos metiendo ya la degradación azul. Aquí vamos a una degradación azul. Tapamos el tronco del tronco de la palmera. Y seguimos. Aquí lo estoy aplicando como una especie de color base, el azul, para después meterle un poquito de blanco. Lo voy a colocar por acá en la paleta. Pero le voy a hacer esos tonos. También va a llevar un sol, entonces voy a aprovechar a hacer como el reflejo del sol. Aplicándolo, degradando muy levemente. Muy levemente. Hacemos como una especie de olas también. Con la mano un poco más. Con un movimiento un poco cerrado. Para hacer el efecto de las olas. Y vamos haciendo ese efecto. Excelente. Recuerdan que les dije lo de las nubes. Esas nubes las vamos a hacer con un pincel no tan plano, puede ser un pincel así como este, que este es seco, y quizás un poco más suave. Para poder hacer las nubes, mezclamos blanco con una tonalidad parecida a la que teníamos, en este caso voy a mezclarlo con naranja, para encima de allí poder hacer las nubes con este movimientos circulares, tal cual como las nubes. Ustedes se imaginan allí las nubes. Movimientos circulares, no muchas, para que hacemos otra más abajo.
para que haya una variedad. Hacemos otra por acá. Bueno, siempre difuminar con el tono, un tono relativo al que tenemos. Puede ser rojo, puede ser amarillo. Pero para que le dé un poco ese efecto. Hacemos otra pequeña por acá. Para que se pueda apreciar ese crepúsculo. Y allí tenemos ya esa mezcla. Si nos puede chispear un poco, no importa. Aquí vamos degradando. Y fíjense ya el efecto que va adquiriendo el trabajo. Vamos a hacer un tono ya un poco marroncito para lo que es la arena. Bueno, vamos a aprovechar antes de hacer, aprovechando que tenemos acá el blanco, con el mismo pincel podemos ir trabajando lo que es ya el sol del paisaje, con un poco de blanco. Un poco de blanco y así vamos. Incluso con el dedo se pueden agregar como unos efectos como de luminosidad así, o que hay unas nubes pasando enfrente del sol. Y vamos teniendo ya este efecto. Como les comento, vamos ahora a trabajar con el color marrón. Color marrón, mezclamos rojo, amarillo y negro. Si lo queremos hacer más claro, le podemos agregar un poco de blanco. ¿Ok? Un poquitico de blanco. Para ir haciendo el efecto de la arena. Más amarillo y negro. Nos hace falta. Vieron que el tema de la mezcla de colores es una experimentación. Hay que ir experimentando para poder crear el color, el tono como lo queremos. Por eso es que a veces no hay una guía perfecta para eso. Simplemente eso se consigue experimentando y trabajando todos los días. Fíjense que igual cambio la manera en cómo hago la pincelada. Tomo un poco de negro para hacerle un poco de sombra. Igual que puedo cambiar el pincel para trabajarlo con ese tono negro. Y allí continúo. Y ya va apareciendo como una costa. Fíjense la textura que va adquiriendo. Ok, con este mismo pincel, inclusive podemos aprovechar este mismo tono que tenemos aquí con más negro y comenzamos ya con lo que es a marcar la palmera que teníamos allí. Vamos marcando. Si la queremos más oscura, le agregamos más negro, por supuesto. Y aquí comenzamos a sacar ya las ramas como las teníamos. Ok, aquí vamos a empezar a usar un pincel quizás un poco más fino. Un poco más fino, un poco más corto, como este, para ir haciendo el efecto de las hojas de la palmera. Mezclamos verde con este mismo tono oscuro que teníamos, para darle un toque de sombreado, un verde oscuro. Y durante o en cada ramita que dibujamos, vamos haciendo este efecto rápido, corto, para hacer el efecto de las hojas de la palmera como que están en movimiento. ¿Ok? Acostaditas. Esto es algo que se requiere también con práctica. Hay personas que les puede costar un poco el tema del movimiento y de las pinceladas cortas en la pintura.
Y allí vamos y allí seguimos. Y allí tenemos ya el efecto de la palmera como lo tenemos allí. Y fíjense que qué lindo nos está quedando. Podemos poner un grado como de luz así. Y listo. Ya tenemos nuestra marina, un atardecer de una manera sencilla y que además podemos jugar también con las perspectivas. Si tenemos quizás una superficie más grande, podemos hacer dos palmeras o podemos hacer un bote. Todo depende también de la creatividad que le podamos estar inyectando o de la referencia también que podamos buscar para ponerla en práctica en nuestro trabajo. Y bueno, esta fue la segunda clase con este paisaje de marina con pinturas al frío o con acrílicos. También es aconsejable que lo realice y les aseguro además que el resultado sería increíble.